hay un sistema que te hace evolucionar. O sea, tu ser realmente quiere evolucionar. Todos queremos evolucionar. Y cuando dejas de evolucionar, entra también este concepto que le llama el pan de la vergüenza. O sea, es como cuando te regalan algo que no te mereces, no te lo ganaste, entra ese pan de la vergüenza, te sientes mal. ¿Qué características tenía este infierno? Porque muchas veces podemos tener estos infiernos que creemos además que nos vamos a quedar ahí para siempre. Sí, Y sabemos que son puentes para algo más. son puentes para algo más. Yo lo veo como ir al gimnasio. Se puede ser súper débil al principio y le va subiendo el peso, ¿no? Yo creo que en la vida las pruebas se van poniendo más fuertes y el todo se quiere experimentar. Dice, pues, para experimentarme también necesito leyes, Sí. para saber volver a casa. Sí. Entonces, si crea un sistema, pues tiene que saber cómo regresar, ¿no? Y es parte de su comportamiento. O sea, las palabras, el pensamiento, porque dicen que todo, desde la parte superior, la corona, parte todo en un pensamiento, después se manifestó físicamente. Hoy me acompaña un hombre que ha recorrido muchos escenarios, los de la música, el cine, las series, los conciertos. Pero hay un escenario que pocos conocen y que es quizás el más desafiante de todos, el escenario interno. Es en el que se hallan sombras, donde se quitan las máscaras y donde se abre el alma y la conexión. Christopher von Uckermann es actor, cantante, creador y buscador. Lo conocimos desde chico en el fenómeno global que fue RBD, pero con los años ha escogido recorrer un camino más profundo, auténtico y más conectado con lo que verdaderamente resuena en él. Hoy, Chris no viene a hablar solo de su carrera, sino viene a hablar de lo que ha vivido detrás, de la vulnerabilidad masculina, de lo que significa rendirse a la transformación, de cómo redefinir el éxito desde la conciencia y de cómo la espiritualidad dejó de ser una idea y se convirtió en una práctica real que lo sostiene, lo guía y lo transforma. Es un hombre que ha aprendido a alzar la voz, pero también a escuchar, que ha sanado heridas, desaprendido creencias, abrazado su sensibilidad y reconectado con su propósito desde un lugar más humano, más libre y más verdadero. Chris, muchísimas gracias por estar acá. Qué bonitas palabras, gracias a ti. Mira, justo arrancando con eso, si me voy deep Venga. de clavado, A lo que venimos. llevo trabajando toda la vida. Eso me ha dado cosas maravillosas en un profesionalismo, aprender a trabajar con personas, a entender lo que es una maestría, ¿no? Porque eso se da con el tiempo. Sí. El aprendizaje se da en el tiempo. Más mi búsqueda, la personal, yo llamo toda esta carrera es parte de lo terrenal. Pero está la parte espiritual, que es pues la más importante, ¿no? Que es el Christopher que de repente recuerda vidas pasadas, o el Christopher que en su música habla sobre lo trascendental. Me considero, siempre digo, un futurista, me gusta. Y el álbum que estoy trabajando y todo lo que hago en mi vida es enfocado en cómo, hacia dónde va cuál es la conciencia del futuro. Es un futurismo no tecnológico, sino sobre la conciencia. Y eso se me hace padrísimo, revolucionario, es algo que conecta conmigo. Y como canal lo he descubierto en los últimos años. Siempre desde chico me pasaba que a los 10 años me daba ansiedad porque me cuestionaba quién creó todo. Pero esa pregunta existencialista de chico es muy fuerte. Conforme pasa el tiempo empiezo a estudiar varias ramas espirituales, la cábala entre una de ellas, y me dio así mucho entendimiento de cómo opera todo. Y empecé a incorporar todo eso en mi vida. Qué lindo. ¿Cómo inició esta búsqueda? ¿Por una necesidad? No, esta búsqueda inició, ¿Curiosidad? yo siento, pues es parte de mi propósito. Como dice un amigo, si está en tu diseño, está en tu propósito. Cuando la gente dice, ¿hacia dónde voy, no? ¿Qué voy a hacer en la vida? Analiza tu diseño. Si eres bueno cantando, está en tu propósito. No somos una sola cosa. Yo creo que todos somos, puede ser cantante, puede ser bombero, abogado, o sea, no importa. Somos muchas cosas. Pero sí creo que estamos en tiempos donde la gente está diciendo, hay algo más. Ya llegamos al tope de pues, lo que muchos llaman, ¿no? Como esta dimensión, en la energía que estamos vibrando. Si solo te quedas aquí vas a encontrar caos y no vas a encontrar vacíos. Entonces es necesario dar un salto cuántico a ese pensamiento que para cada quien es distinto. Tal vez para una persona es ser más disciplinado, hablo desde lo terrenal. Sí creo que todos somos seres espirituales, pero no todos perciben la espiritualidad de la misma manera, Sí. dependiendo de tu diseño. Claro.
Claro, claro, totalmente. Y además creo que un poco en estos tiempos está habiendo no solo un despertar de conciencia que está avanzando cada vez con más personas, sino también la velocidad y el Totalmente. tiempo Sí. están aceleradísimos como antes no habían estado. Justo me decía es una amiga, es que siento que el tiempo se comió momentos en mi vida. Estoy aquí de repente. Incluso le ha pasado que no se acuerda en qué momento llegó del baño a tal lugar. O sea, está avanzando el tiempo. O sea, nuestra Exacto. perspectiva del tiempo está cambiando. Exacto. Y he escuchado a diferentes expertos que dicen que el tiempo ahorita, que el tiempo y el espacio ahorita en la Tierra que está fractalizado. Y hay diferentes teorías al respecto que nos podemos debrayar horas en eso. Pero lo importante, creo, es que estos despertar es este acceso a la información, esta Sí. apertura de canales de información psíquicos, espirituales, Sí. meditativos, como le queramos llamar, este acceso a esta energía creadora, igual el término que le queramos poner, está viniendo mucho más rápido y a pasos muy acelerados, también no solo en la calidad, sino en la cantidad de personas. Esta es mi perspectiva. Siento que es una pregunta que luego me hago con mis amigos cabalistas que nos vamos deep. Yo creo que en el todo, Dios, la luz, como lo queramos llamar, se separa para experimentarse a sí mismo, ¿no? Digo sí mismo, a sí misma, Sí. esa es la dualidad, ¿no? Pero los cabalistas hablan mucho desde la perspectiva de, le llaman Malhut al plano terrenal. Conforme vas, que es el de la dualidad, que es pues, vivir el cielo en la tierra y lo más bonito y el infierno, Sí. las polaridades. Conforme vas subiendo en el árbol de la vida, vas llegando, a ellos le llaman Keter, que es la corona, que es la separación del todo, de la luz manifestándose y experimentándose. Ahí ya deja esto, o sea, aquí está la dualidad debajo en Malhut. Conforme subimos al árbol de la vida, se van fusionando. Y existe un sistema espiritual inevitable, nadie se escapa, como las leyes de la gravedad, que ahí también hay muchas cosas sobre que la gente no entiende sobre la gravedad, pero hay un sistema que te hace evolucionar. O sea, tu ser realmente quiere evolucionar, todos queremos evolucionar. Y cuando dejas de evolucionar, entra también este concepto que le llaman el pan de la vergüenza. O sea, es como cuando te regalan algo que no te mereces, no te lo ganaste, entra ese pan de la vergüenza, te sientes mal. O cuando te vas de compras y gastas de más, no está mal comprar, pero a veces hasta generas Te esos sientes mal. vacíos. Entonces, hay un concepto que es ganarse esa luz. O sea, todos realmente queremos. Una cosa es que nos separemos de ella o hagamos berrinches como niños, Sí. pero al final todos queremos ser semejantes a la luz, comportarnos como el creador o quien haya creado todo esto, ¿no? Entonces siento que en estos tiempos nos estamos acercando más y esa memoria, que al final la memoria es una conexión con vertical con lo creador, esa es una memoria que se va expandiendo. Y al recordar nosotros quiénes somos, nos acercamos más al origen. El origen. Ajá. Porque además creo que también parte de la chamba que tenemos acá es justo recordar, no solo Total. quiénes somos, sino recordar parte de la esencia de esta experiencia. Sí. Y hay veces que puedes entrarte en un trabajo espiritual, meditativo, de autoconocimiento, terapéutico, como le queramos llamar, y hay veces que dices, esto ya lo sabía. Esto que acabo Sí. de aprender, que me acaba de caer el 20, o sea, estás sorprendido que te cayó un 20, pero una vez que te cae el 20 dices, tengo la sensación de que esto ya lo sabía. Sí. Estás Sí. recordando, estás reviviendo esas células, esa memoria Sí. ancestral de información que ya tenías, que ya habías vivido y que no estabas siendo consciente de que existía. Y que es muy interesante porque, mira, yo me he dado cuenta a través de la numerología, sobre todo esta numerología específica que le llaman tántrica, no, pero no está relacionada con lo sexual ni nada, del 1 al 11, y te das cuenta que gente que tiene un número 11, por ejemplo, en la suma es fecha de nacimiento y todo, etc., es gente que ha vivido muchas vidas. No necesariamente para bien, tal vez han reprobado una materia muchas veces, como si fuera escuela. Pero cada número te va describiendo las vidas que han vivido, ¿no? O sea, yo me junto tenemos un grupito de amigos en los que nos metíamos a veces como al basement, Sí. al sótano de un amigo y él canalizaba con pleiadianos y veía a esa gente de 70 años, chavitos de 15 y todos ahí canalizando. Y era súper padre porque es gente real, no son charlatanes. Y te das cuenta que dicen cosas muy valiosas y muy bonitas en esa conexión que tienen, ¿no? Entonces me doy cuenta que es como si todos tuvieran alguna especie de superpoder. No todos tenemos lo mismo. Entre lo psíquico es lo mismo del diseño, Exacto. Cada ¿no? quien tiene Y diferente. a mí me ayudaba mucho porque un amigo me decía, ¿y de qué sirve recordar tus vidas pasadas? Y le digo, sí, hay cosas en las que no sirve. Y es mejor ni meterse a veces. Pero lo que a mí sí me ha ayudado es, por ejemplo, traer esta parte chamánica de otras vidas o conectar con esas partes. Yo cuando canalizo, por ejemplo, me he dado cuenta que, ahorita entramos a ese tema, ahorita te platico un poco, pero me he dado cuenta que al canalizar, cuando conectas con seres más
cósmicos, De otra dimensión. exactamente, o lo que hacemos como hacia arriba, que no necesariamente hacia arriba, pero lo cósmico se vuelve muy mental. Son seres menos, un poquito menos emocionales. Los seres cósmicos no son tan emocionales, no se funden en la emoción como en la Tierra. Aquí nos duele algo y nos podemos fundir en esa emoción y te puede doler y no la sueltas. Pero cuando conectas con seres más terrenales, sí, el cuerpo se encorva. Porque sí abrazas más la emoción. Y los cósmicos se estiran más y conectas desde lo cerebral, desde lo Claro. racional. Cuéntame un poco cómo fue la primera vez que canalizaste. ¿Cómo fue y qué sentiste? Bueno, como le llaman muchos en la pandemia, o en este evento global que sucedió, me dijo un amigo, estamos haciendo un curso, nada abierto al público, él ya le llama amigos y gente. Fui y ahí conocí este mundo de canalización, porque yo ya canalizaba información y la escribo. Okay. Pero ahora sí fue dejar que un ser entre al cuerpo. Es muy diferente. Hay gente que no le gusta. Yo me di cuenta que así entran, o sea, ya de la práctica, en 5 segundos entran. Pero ese es un músculo. Claro. Es un músculo. ¿Y cómo Y, sientes la diferencia en tu cuerpo? y por mí, o sea, entra como, pues sí, literal de la corona. Pero lo empiezo a sentir en los hombros. Cuando lo dejo entrar, como que se me mueven los hombros y ya de repente entra. Y me pasa que siempre es un guerrero que limpia los espacios. O sea, puede estar en un lugar y lo limpia energéticamente. Y hace unos cantos y todo. Entonces, fue lo primero que me pasó. Y de hecho, estuve hiperventilando la primera vez que... Y uno de los que estaba ahí, que es un amigo, es médico, me dijo, es que estuviste 10 minutos así. Y eso sostenerlo está muy cañón. Y yo no me di cuenta que estaba hiperventilando, porque yo estaba permitiendo que entrara, ¿no? Claro. Porque dependiendo de tu conexión las primeras veces, como que trata de entrar, pero tal vez no estás con la conciencia, no estás limpia. Hay veces que no. Y te voy a decir una cosa, incluso me ha pasado que pasa con la oscuridad. O sea, si yo tomaba alcohol o tomaba algo, no entra algo padre. Lo puedes sacar también, pero es un lugar y el alcohol es una baja frecuencia, entonces ves chamucos por todos lados. A mí se me hace muy impresionante lo que hace el alcohol, porque justo creo que igual abre esos espacios donde entra información, entidades no tan lindas y hasta ves el cambio de comportamiento de las personas, que al final te das cuenta que es algo como de baja vibración, de baja frecuencia. Sí. Se convierte en algo sumamente violento, sumamente tóxico, ¿no? Sí. Y ves, o sea, gran parte de violencia doméstica tiene que ver con temas de alcohol. De alcohol. Sí, porque entran ahí entidades que luego no, pues nublas esa parte, como dices, de la conciencia y toma el mando a otra cosa, ¿no? Y en cada persona, dependiendo de las heridas que uno tenga o cosas que tenga que trabajar, Ahí, ahí es agarra. donde agarra el mando, ¿no? El alcohol. No digo que esté mal, o sea, yo siento que hay eventos, te pasas una copa de vino, todo con ese balance, ¿no? Por algo también existe. Pero pues la palabra spirits, ¿qué nos dice, no? Claro, Espíritus. sí. Más que la traducción es distinta, ¿no? En español, o sea. Pero te dicen que son... Es muy importante la etimología. Es impresionante. Yo me doy cuenta que Sí. estudiando la etimología dices, ay, cuando canalizaron esas palabras, se crea la forma en la que hablamos, latín Sí. o cualquier raíz etimológica, hay algo, hay un porqué. Totalmente. Entonces, si prestamos atención, dices, Sí. wow, descubres mundos Si abres todas increíbles. las palabras, las desmenuzas y Wow. entiendes la raíz, es como, ¡ah! Claro, entonces hace más sentido. Ya hace más sentido y te hace más consciente de decir, esto sí, esto no, esto no lo voy a repetir, ¿no? O sea, Exacto. es apasionante eso. Qué Y lindo. la gente se está abriendo más a eso también. Cada vez se habla más, cada vez se le ha quitado más el tabú, cada Sí. vez ha sido más como, ay, no, ahora resulta. Y es como, pues sí, sí pasa. A más Sí. personas le está pasando, más personas están sintiendo cómodas de compartir, de hablar y de sentir esta, llámale conexión, llámale estar al servicio, llámale canalización, el hecho de que tú seas un canal, como le queramos llamar, pero cada vez empieza a haber como este respeto, ¿no? Sí. Por este tipo de prácticas. Ahora, me gustaría preguntarte, una vez que ya canalizaste, ¿no? Y entendiste este guerrero, ¿no? Que tú estabas haciendo ese canal para traer información o limpia energético, lo que sea, de este ser. ¿Qué fue lo que entendiste que era el propósito de canalizar a este guerrero? Uno, limpiarme, porque incluso cuando siento que estoy como sucio energéticamente por algo, ya sean heridas mías, inseguridades o cualquier cosa, es como si pues, todas estas capas de luz se fragmentan un poco
Y me pasa que luego siento el mismo guerrero como queriendo entrar para limpiarme. O cuando estoy en espacios y estoy como en un tipo de limpia cuestión chamánica con gente, pues lo invito para que limpie. Y la gente siente la diferencia. Se siente en minutos. Para enseñarme eso y enseñarme también que, pues que hay algo más, ¿no? Porque mucho más de canalizar la información que ya lo sabía desde chico, que tuve trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte muchos años y fui con médicos, ¿no? Nunca me dieron así pastillas fuertes, no, pero tomaba ciertas cosas como más naturales, que eso se lo agradezco a mi madre, ¿no? Me decía, toma lo más natural siempre, lo más natural mejor. Sí. Pero de ahí salieron muchas cosas, o sea, entendí que el otro lado del trastorno había algo muy bonito, que si le daba forma podía aterrizar cosas lindas, ¿no? Entonces de ahí fue que empecé a descubrir este mundo. Y alejarme un poquito. Gracias a ese trastorno empezaste a descubrir todo este mundo Sí, espiritual y psíquico. sí, gracias a pues sí, o sea, es cuando pasas por la oscuridad y descubres cosas muy bonitas. Claro. Tuve que pasar por el infierno, sí. Pasé por el infierno y ahí fue donde descubrí este tipo, ¿no? Pues si me estoy cuestionando esto es porque en mi búsqueda y en mi diseño está también ir a la raíz, o sea, Claro. ver qué sucede allá arriba, ¿no? Cuéntame un poco acerca de O allá este arriba. infierno, o sea, qué características tenía este infierno, porque muchas veces podemos tener estos infiernos que creemos además que nos vamos a quedar ahí para siempre Sí, y sabemos que son puentes para algo más. son puentes para algo más. Yo lo veo como ir al gimnasio. Se puede ser súper débil al principio y le va subiendo el peso, ¿no? Yo creo que en la vida las pruebas se van poniendo más fuertes, pero ya ya estás más. Sí, ya tienes más resiliencia, tienes más Exacto, herramientas, más músculo, ya creciste brazo. exactamente. Entonces, y para mí es aplicar esa perspectiva ahora espiritual a todo lo que hago. Lo que me pasaba con el trastorno era, normalmente el trastorno, la gente se le dan los números, que sí me pasaba, de que vas caminando y cuántos escalones y todo eso, pero a mí me pasaba que podía ir al cine y no se vea la película de un asesino. Que eso lo platiqué en una plática, en una TED hace muchos años. Y yo decía, ¿qué pasa si yo me convierto en el asesino? Imagínate. Y veía a mi novia y decía, puta, pero es que ¿qué pasa si yo soy un asesino y estoy con mi novia? Entonces, cualquier cosa de ficción que sonara súper volada, me entraba una obsesión como de qué pasa si yo me convierto en eso negativo, ¿no? Me cuestioné si hice mal en otras vidas, si fui malo, o sea, como que me metí mucho a ver qué era lo que... Hasta que me di cuenta que esa voz negativa yo no la quería. Entonces dije, si esa voz yo no la quiero, quiere decir que es externa. Yo me deseo el bien. Sí, yo decido. Yo decido. Pero sí hay una frecuencia, regresando a la cábala, le llaman el satán. Y con la cábala me dio mucho encontrar que esa voz sí existe, es una frecuencia que está en este plano, pero que está ahí para ponernos a prueba. O sea, esta imagen que todos tienen del diablito, Sí, el diablito rojo. el diablito rojo. Sí. Lo puedes ver en películas y en imágenes, o sea, cuando conectas con energías muy densas y oscuras, sí hay cosas terribles. Yo he visto cosas que no me laten, ¿no? Y es muy oscuro. Pero el oponente está dentro de nosotros, ¿no? Que es como le llaman el ego, de alguna manera. Que en mi hipótesis no necesariamente es el ego per se. Es complejo, pero sí existe ese oponente que nos hace crecer. Entonces, sin esa parte oscura no habría luz, ¿no? Totalmente, porque además muchas veces cuando no nos adentramos en la parte oscura no vemos toda la luz. Entonces, por ejemplo, si en algún momento minimizamos el miedo o no abrazamos la oscuridad del miedo, Sí. nunca vamos a reconocer la luz que tiene la valentía. Sí. Cuando hay miedo, hay valentía. Y si no nos adentramos, ahora le va, acepto que tengo miedo, acepto que siento miedo, que me estoy muriendo ya sabes, de que se me quite este miedo, no vas a poder ver tu propia valentía. Totalmente. Entonces, por eso creo que esa dualidad en la que habitamos, en la que transitamos en este mundo es tan importante, porque es un poco como el yin yang. Cada cosa tiene su polo positivo y su polo negativo. Totalmente. Desde el electromagnetismo hasta las fuerzas de balance que hablábamos al principio, hasta... Hay leyes. Exacto. Existen leyes espirituales y esas sí creo que son inquebrantables. ¿Te refieres a las del Kybalión o No, en general? bueno, sí, o sea, las leyes o sea, cuando parte todo desde la corona, desde donde nace todo, y el todo se quiere experimentar, dice, pues, para experimentarme también necesito leyes, Sí. para saber volver a casa. Sí. Entonces, si crea un sistema, pues tiene que saber cómo regresar, ¿no? Y es parte de su comportamiento. O sea, las palabras, el pensamiento, porque dicen que todo desde la parte superior, la corona,
parte todo en un pensamiento, después se manifestó físicamente. Claro, que en el Kybalión justo habla que de las leyes universales que habla el libro, la primera es el mentalismo, que Claro. todo antes de existir existió en la mente. Exacto. Entonces, que esa es la raíz, la fuente, la potencia de absolutamente todo. Y de Todo. ahí parten también diferentes teorías y demás de todo el tema de manifestar, que primero está en la mente, que te visualices, que además si luego te visualizas metiendo una emoción positiva, un agradecimiento, entonces estás acelerando cómo va avanzando esa manifestación de la parte física, ¿no? Y que la manifestación, bueno, yo aprendí con el tiempo, porque también viví ese proceso, ¿no? Porque no estoy manifestando ciertas cosas, ¿no? Que obviamente tiene que estar alineado el sentir, o sea, que si hay una emoción, Sí. porque somos seres emocionales, que hay una emoción de aquello que quiero manifestar, sentirlo en mi cuerpo real, y que haya una acción, porque somos seres de acción, de fuego, al final también aquí. Entonces, el sentirlo, manifestarlo como una realidad, no en pensamiento, sino en emoción, y luego accionarlo. Pero también me he dado cuenta que eso es lo complejo de todo, que a veces la vida también te dice, no es por ahí. Sí, O por sea, ahí no vas. por ahí no es. Entonces a mí lo que me ayuda es poder reconectar cada vez más. Y no te voy a decir que lo tengo súper dominado, por supuesto que no. Pero conectar cada vez más con esta parte de intuitiva de decir quién soy realmente y qué es lo que quiero realmente. Y ser como muy accurate, como dicen, en lo que siento y lo que voy a manifestar, ¿no? Y entender que hay tiempos también. Claro. Me ha pasado que de repente busco algo y no se da, pero yo me trabajo y Y luego se da. llega el maestro. Sí. O sea, como alumno yo, llega el Sí. maestro. En lo que sea, puede ser un Sí. terapeuta, puede ser una nueva oportunidad de trabajo, una buena noticia. Llega cuando yo estoy trabajando internamente. 100%. El maestro llega cuando el alumno está listo y Eso el aplica. maestro se va Sí, cuando el alumno está listo. totalmente. Y siento que esa es la magia, porque eventualmente nosotros ya que llegamos a cierto estado donde ya estás trabajado, donde ya puedes, desde cosas, desde recibir éxito, desde recibir dinero, desde entender, te voy a inventar, el merecimiento que tienes, lo que sea. Sí, Cuando trabajas los traumas, las heridas, etcétera, obviamente se empieza a cambiar tu entorno externo. sí. ¿Qué serán las traumas y las heridas al final? ¿Cómo lo ves tú? Yo como lo veo es, yo siento que por ejemplo, imagínate que estás, ¿no? De feto adentro de la panza de tu mamá y de repente llegas y tienes un golpe, un trauma y se hace como un bombcito, Sí, ¿no? Entonces naciste y no sé qué, pasó algo, tuviste una infancia complicada, etcétera, etcétera, y se hace un bump. Luego, no sé, tu papá se murió, si es un bump. Luego quizás tu mamá te abandonó, si es otro bump, ¿me entiendes? Y entonces vas creciendo, operando adentro de esta, imagínate como esta bolsita, donde vas teniendo estos bumps. sí. Y entonces tú estás viendo tu realidad a través de esta figura que se fue armando de tu cuerpo por experiencias de la vida. Ahora, el trabajo personal, yo lo que creo es sentarte cara a cara, enfrente de ese bump, de ese golpe, de ese trauma, de ese todo, y procesarlo sin huir de las emociones. Sí. Y una vez que procesas y que caminas con esas emociones, tienes la habilidad de poder, que es todo el tema de epigenética y todo lo que hablan diferentes Es muy autores, Joe interesante. Dispenza, etcétera, de poder como empujar el bump de regreso y crear otra realidad. Y esa realidad empieza desde un merecimiento, desde poner límites, desde sentirte suficientemente bueno, buena, etcétera. Pero creo que ahí es donde entra mucho la responsabilidad de estar co-creando Sí. a través de ciertas prácticas de sanación. Mira, ahora que ¿Tú mencionas cómo todo lo esto, ves? sí, creo que es la era perfecta. Es que cuando hablo contigo me va llegando información también. Pero lo que me llega mucho ahorita es que esa es la era perfecta para los místicos. Porque el científico necesita palpar, necesita asegurarse que a través de los 5 sentidos es real lo que está, es tangible y es lo que es. Es una gran era para los místicos, los que tienen una conexión más intuitiva y que saben, a pesar de que no lo tengas que comprobar, porque es algo que se siente, ¿no? Y claro, también se comprueba, ¿no? No de la manera científica, pero también están fusionándose Sí. esos dos mundos ahora. Y eso es lo que creo que nos va a llevar a una nueva evolución, ¿no? Justo lo ven pensando, camino acá. Mira. De hecho, como hay mucho sufrimiento en la vida de las personas, la de todos, ¿eh? Me incluyo. Tiene momentos donde, ¿por qué no? Como yo visualizo la evolución del ser humano es que ya no va a estar tan fragmentado, ya la vida no va a ser tan dolorosa. Porque, claro, siempre en la historia unos evolucionan más rápido que otros, normal. ¿Eso te hace mejor? No, tal vez no, pero hay una evolución. Puedes vivir más en paz contigo mismo. Pero sí creo que en este salto
el colectivo va a vivir mejor. Hablando de los sistemas. Exactamente. Justo iba ahí para ahí, me leíste la mente. Nos está llegando la misma información. Sí, sí. Platiquemos acerca de los sistemas, que me encanta este tema. Creo que, pues sí, lo mismo que decíamos, ese Satán o hay personas o sistemas que al final quieren todo para sí mismos, ¿no? No es compartir. Y cuando tú te vuelves un ser tan, llamémoslo denso, oscuro, en el que cuando no quieres compartir es todo para ti, eso se refleja en el plano terrenal como maldad. Porque entonces ya te hago daño, no me importa tu existencia. Hasta el punto que te puedes morir, no me importa. Entonces creo que los sistemas, hablando terrenalmente, los sistemas médicos, educativos, las finanzas, culturales, pues sí han sido muy manipulados por el bien personal de los que, o sea, que estén allá arriba, ¿no? O sea, porque existe ese lado oscuro, hay gente que le rinde culto también a esa oscuridad, es real. Y siento, voy a unir esta parte, en mi carrera yo he visto en las industrias y todo cómo absorben a los artistas, pero la mayoría no lo sabe. Pero te absorben, te dan lo que quieres y después te botan. ¿Por qué? Porque te vuelves un instrumento para ese propósito. Entonces, sí creo mucho, y es lo que estoy haciendo a través de mi música, en decir, yo ya viví eso, ya me perdí, porque quien te diga que tocó la fama y no se desconectó de cierta manera, yo personalmente no creo que sea real. Que sea real. O sea, es como gravedad, o sea, Sí. te puede suceder a cada quien de una manera distinta. Pero sucede, y eso me ayudó a aterrizar años después de toda esta experiencia que tuve con el grupo y todo, que fue como el pico más alto de toda mi vida en la cuestión fama. ¿Cuántos años tenías en ese pico 18 más alto? años. O sea, chavito. Sí, 18. Esa fue mi universidad, o sea, estar con Órale. todos los chicos ahí. Sí. Y fue súper fuerte, digo, ya tengo una carrera y todo, y eso me dio mucha tierra, gracias a Dios. Pero esto fue global. Entonces, de alguna manera me desconecté de familiares, amigos. Te puedo decir que viví otra parte del infierno, ¿eh? Sí. Entonces la gente de afuera dice, wow, está en la fama, está... Wow, debe estar felicísimo. No, eso es lo que yo busco, esa es la ilusión Sí, que le venden a la gente y que nos vendemos a veces cuando no tenemos esa conciencia. Te das cuenta que no es lo más importante. Que creo que es la madurez también. O sea, no solo en la fama, en la vida. Te das cuenta que lo que importa está dentro. Lo que me impresiona es que muchos que han llegado a niveles de fama altísimos concuerdan con el mismo mensaje. Sí. Una vez que llegas, te das cuenta que no era la felicidad, no era la satisfacción, no era la plenitud. No, porque de raíz la plenitud es otra. O sea, la plenitud son esos momentos, que suena cliché, pero esos momentos de estar tirado en el sofá, de comer, de tomarte un helado, ir al cine, vivir momentos bonitos en un parque. O sea, eso todo generalmente es lo que te da vida y te da tierra y te da... Y eso es lo que yo experimenté después del tour. No quería hacer nada más que fuera a estar en cámaras, entrevistas. Sí. No me gustaba ni escuchar música, para que te des una idea. Era como, quiero estar en silencio. Sí. Y eso me dio tierra otra vez de hacer cosas en la vida. Y de ahí mi mensaje para los jóvenes y la gente que me encuentra en esta industria, jóvenes y grandes de cualquier edad, es no te pierdas en el camino. O sea, recuerdas lo más importante. Si te pierdes, bueno, ya aterrizarás. Sí. Pero creo que cuando se trata de la espiritualidad, fama o no fama, lo que sea, el crecimiento espiritual, no siempre se necesita aprender a la mala. O sea, depende de cada persona y su camino, pero tú puedes hacer el esfuerzo antes de tiempo, o sea, el trabajo, Sí. y te ahorras mucho dolor. Mucho dolor, porque Mucho luego dolor. ese dolor es el que te enseña, pero si desde el principio estás con las antenas paradas, Sí. aprendiendo y entendiendo cosas, te vas a saltar muchos de esos pasos dolorosos. La verdad, sí, y siento que, digo, no sé qué piensas, pero yo como joven, pues sí haces muchas tonterías, o inmadurez, en este caso, y la vida te aterriza, y te aterriza, y te aterriza. Pero después ya de la madurez dices, no necesito darme un madrazo Uno de para estos. aprender. Es que siento que llega un punto donde hemos estado acostumbrados a aprender a través del dolor y del sufrimiento y llegas a un punto de madurez donde dices, puedo aprender de forma suave y amorosa. Ya no necesito el golpe, el trancazo, la madriza. Claro. Ya estoy abierta a poder aprender de una forma suave y amorosa y hasta se le puede pedir allá afuera a tus experiencias, a lo que quieras, como órale, estoy abierta. Enséñame. Totalmente. Exactamente. Pero bueno, de alguna manera sí son necesarios los golpes también, ¿no? O sea, la vida te enseña así. Pero volviendo al tema de cómo hacia dónde veo yo personalmente el futuro, no sé qué pienses, pero va a ser menos fragmentado. O sea, esa necesidad, el ser humano se hace más consciente del individuo, del colectivo, de los sistemas, y de ahí ya no es necesario que todos suframos. O sea, pensamos mucho más en el prójimo,
hay más misericordia, el perdonar y el agradecer, papá, mamá, que hay de esos que los hombres lloran, es un tema que ahorita quiero entrar en eso, que se me hace importantísimo. Pero eso es muy bonito, o sea, como la sanación y pensar en el otro. Pensar en ti primero, no es del egoísmo, sino de... Sí. O hasta cierto punto sí, ¿no? O sea, voy a pensar en mí primero. Yo estoy bien, por lo tanto puedo compartir. Claro, porque además la relación primaria que tenemos con nosotros mismos termina siendo el espejo de la relación con los demás. Entonces, si nosotros no estamos bien, no nos tratamos bien, no estamos atendiéndonos, no estamos poniendo límites, todo eso, pues va a ser exactamente el mismo espejo hacia los demás. Y esa parte del espejo es una otra parte digo, sí, hacer otra charla tal vez súper larga, pero es una de las partes como de mi diseño y de mi propósito, porque una de las partes que empecé a descubrir en mí fue que entraba a un lugar y es algo muy difícil de explicar, pero como que entiendo lo que sucede en versión espejo. Hasta como quien está ahí atrás. Sí, sí. O sea, que es un 2 y un 2. O sea, siempre hay algo que se está manifestando en espejos. Se necesita. 100%. Ahí entra mucho, me acuerdo de este libro que te contaba, el de Reality Transurfing, de este físico cuántico ruso que se llama Vadim Siland. Y justo él habla de que el mundo es un espejo. Entonces, si tú te paras enfrente del espejo, lo que tú te dices a ti mismo es lo que eventualmente va a pasar más. Y nosotros intentamos cambiar el reflejo en vez de cambiarnos a nosotros para que ese reflejo cambie. Pasa lo mismo. Si sales al mundo y dices, esta vida es una mierda, te van a estar pasando cosas allá afuera que te confirman que esta vida es una mierda. Si sales al mundo diciendo, wow, gracias, el privilegio de vivir, qué padre esto, el otro, te van a pasar cosas que te reafirmen que wow, qué padre vivir. Totalmente. Y hablando de este tema de espejos, yo siento que es como si fuera una característica base de cómo ha sido creado esta experiencia humana o este planeta o esta dimensión, como le queramos llamar. Y una de las cosas que se me hace fascinante, por ejemplo, del tema de manifestar es, en física cuántica tienes una cosa que se llama el espacio alterno o el mundo de probabilidades o como le queramos poner. Entonces imagínate que tienes esta cuadrícula aquí. Y aquí estamos en esta cuadrícula tú y yo platicando, ¿no? Este lado, arriba de este cartoncito, es toda la parte física. Y abajo de esto está la parte metafísica. ¿Qué pasa con la parte de manifestar o por qué es tan importante la energía? Porque tú y yo estamos aquí y aquí abajo está nuestra energía. Ahora, tú quieres mover algo y empiezas a hacer el magnetismo y a mover a esta línea de vida. Y entonces tú estás aquí vibrando con esta línea de vida y el tiempo funciona distinto acá abajo que acá arriba. Acá se tarda más tiempo. Y como tú estás acá vibrando con el pensamiento, lo que hemos hablado, el espejo, etcétera, etcétera, poco a poco empiezas a jalar la materia acá hasta que haga match como tal magneto. Sí. Y entender cosas aquí. Sí. Sí, no, me clavé ahí. Es que todo está conectado, es impresionante. Sí. Es impresionante. Y en este tema de los espejos y la energía, es eso. Ahora, la pregunta cañona. Échala. Que ese es como cuando te vas a la corona, ¿no? Ajá. No sé si te voy a regalar un libro. No sé si has visto Feliz. algo de cábala o nunca nada. Sí, estudié en algún momento cábala. Estudiaste en un momento, ok. Pero hace mucho. 10 años, yo creo, más. Sí. 10 o 15 años, estaba muy chavita. Hay algo muy interesante de lo que te habla de las 10 emanaciones, ¿no? Y cuando vas arriba dices, si el todo es el todo, se contiene a sí mismo, ¿por qué en primer lugar desea experimentarse si no hay deseo? Que siento que si te vas a la raíz, ese es como... Está cañón. Y siento que hay cosas que no podemos entender porque en la ilusión estamos fragmentados. Pero una de mis hipótesis es que nunca nos separamos. O sea, que la separación del todo es una ilusión nada más. Sí la estamos experimentando, pero conforme avanzamos de dimensión a dimensión, te vas dando cuenta que nunca se separó el todo. Claro. No sé si me explico. Sí. Ajá. Yo como lo visualizo es, por ejemplo, no sé si te acuerdas de los carritos chocones cuando éramos chiquitos. Sí. Entonces tienes el carrito chocón que tiene una cosa como en la espalda, como una cosa metálica que llega al techo. Sí. El carrito chocón se ve como un ente fragmentado, como un ente individualizado. Totalmente, sí. Tiene su cosa metálica en la espalda, llega al techo y arriba hay como una malla metálica que pasa corriente. Cuando tu carrito chocón está conectado a esa malla, le pasa energía y entonces tú te puedes mover y te mueves con el carrito chocón. Y de repente había momentos, no sé si te acuerdas, que te salías de esa malla ciclónica y entonces te tenías que esperar a que la personita que operaba los carritos chocones viniera por ti, te empujara y te regresara donde estuvieras conectado a la energía. Sí.
Entonces yo por eso siento que por eso es una forma de visualizar cómo explico que somos un todo, pero estamos fragmentados. Completamente. Tú ves el carrito chocón y está individualizado, pero una vez que está conectado, se mueve a través de la energía de un todo y todos se pueden estar moviendo en simulaciones similares. Sí. Y es lo bonito, ¿no? Como ya en esa proactividad del ser, en realmente ser consciente de que hay algo superior y decir, voy a conectar con él, con eso superior. Y cuando me alejo de lo superior sufro, entonces ese no es el camino. Sí. Entonces, si quiero dejar de sufrir, pare de sufrir. Me voy a trabajar y en lo personal es lo que me ha ayudado y es lo que hago a través de la música. O sea, los hombres lloran, que es Cuéntame lo que... acerca de eso, porque Sí, además me parece brillante que hables en México, en países latinoamericanos, en español, este tema de que los hombres puedan expresar sus emociones, porque creo que es crucial quitarle esa identidad masculina a que los hombres no lloran, a que si lloras eres puto y ese tipo de cosas, sí. ya fue. Ya fue. Cuando veo la historia, no sé, de mis familiares, digo, no puedo hablar con mi tatarabuelo, pero me doy cuenta que era una manera como más bien de educar al hijo en sé fuerte, ¿no? Porque si hay un tema, no de que la mujer no lo pueda hacer, la mujer es acción igual que el hombre, los dos son acción, pero existía este pensamiento de que el hombre tiene que accionar, esta responsabilidad de que tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y creo que de alguna manera se le educó al hombre de ser fuerte. Porque siento que en muchas partes también es mucho el rol también del hombre. El hombre en la acción se siente bien. Cuando hay una inacción en el hombre, hay debilidad y empieza a perder fuerza y empieza a perder fuerza y empieza a perder fuerza. Entonces la acción es necesaria para el hombre. Entonces me imagino a los abuelos diciéndole, ¿sabes qué? No llores, vas para adelante. Órale. Ahora, ¿no? Sí. Es una emergencia, soluciona. O es esto, Vas. ve. O ve por la familia. Entonces es como suprimo esa parte emocional. Con el tiempo nos damos cuenta de la importancia que es que el hombre tiene la parte femenina y la parte masculina. O sea, la mujer tiene la parte femenina y la parte masculina. Las polaridades. Entonces, para mí era muy importante. Yo estuve muchos años como sellado. Yo no sé si por la industria, por muchas cosas, ¿no? De que me abría con mis familiares, siempre lo he hecho y todo, pero me di cuenta de la importancia de llorar. Y eso me conectó con la parte femenina. Me conectó más con la parte intuitiva, sin perder la hombría, o sea, como empezar a darle un balance a sus dos mundos. Entonces yo poder conectar, vamos, los hombres lloran, y de hecho al principio del video dice, ¿no? Voy a sanar a mi linaje, porque creo que la importancia de sanar el linaje es Sí, cañona. es importantísimo. Hay cosas que yo he estado trabajando que digo, ¿de dónde vienen? Y ahí es donde, viendo a especialistas energéticos en el tema, han dicho es que es algo de tu linaje y tú escogiste eso. Es el linaje. Es tu responsabilidad, llegaste a este plano para atender eso, perfecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, sanar esa parte del hombre, porque sé que al sanarlo, sanas a tu linaje, te sanas a ti, pero además como ejemplo sanas a otros, Exacto. o eres ejemplo. Que algunos hasta dicen que son 7 generaciones arriba lo que sanas y 7 generaciones abajo. Imagínate, imagínate. Y el 7 en esta numerología es mucho si tienes 7 eres un líder. Entonces, de alguna manera es bonito y se me hizo padre plasmarlo en la música, ¿no? El decir, sano a mi linaje, los hombres lloran, ¿no? Y romper con eso, que la gente está muy abierta y cada vez más ya la gente está aceptando cambiar esa imagen del rol masculino que tenían, ¿no? Y creo que se vive más en plenitud y en paz en todos los sentidos. Por eso la importancia también de sanar a mamá y papá, ¿no? Que justo lo hablaba con mi amigo terapeuta hoy, que decía, es que mamá se queda ahí. O sea, mamá y papá, pero mamá es como... es un chip que está en la cabeza y... No, todos tenemos esta parte, bueno, no sé si todos, pero la mamá siempre vuelves con ella y siempre vas a ser su hija, su bebé, ¿no? O sea, Es vuelve el esta amor parte. incondicional. Es amor, exactamente. Entonces, sanar las dos partes creo que es importante y creo que es un proceso, no sé si de vida, pero sí es un proceso que puede tomar tiempo. Claro, porque además la mayoría de los procesos terapéuticos, trabajos personales, trabajos espirituales, te llevan mucho a esas relaciones. Son las relaciones primarias con las cuales se basa como el espejo, el diseño de tu mundo. Exacto. Merezco o no merezco, soy suficientemente bueno o no, me siento escuchada, vista, tomada en consideración o no, Claro. confían en mí, no confían en mí, estoy legitimizada o no, la mirada de mis papás es validada o no. O sea, tiene una Es, carga le gigante. debieron sacar la enciclopedia de la sanación de los padres. Ajá. Y en términos como espirituales, también se me hace como una labor muy noble, porque al final
pobres papás, ¿no? Y digo, yo soy mamá y siento que también pues me va a pasar lo mismo, que mis hijos me van a decir, ay, mamá, ¿por qué no hiciste, etcétera, Claro. ¿no? Pero a veces los podemos juzgar durísimo y creo que al final es como cuando un alma llega a este plano, qué lindo que existan el papá y la mamá, que son quienes lo reciben en un plano donde el bebé llega completamente vulnerable. El papá y la mamá le ayudan no solo en recursos emocionales, económicos, alimento, techo, etcétera, etcétera, a ayudar a que este bebé o esta almita transicione adecuadamente en la tierra, obviamente hablando desde privilegio. Entiendo que hay Sí. niños en un orfanatorio, hay niños que no tienen papás, lo entiendo perfecto, pero digamos que la función del papá y la mamá, y luego muchas personas al momento de morir, y hay varios casos documentados en estas experiencias cercanas a la muerte de personas que medio se mueren y regresan, Sí. justo documentan que estuvieron del otro lado recibiendo a sus seres queridos, ayudándolos a transitar en Wow. el otro plano. Wow. Y eso se me hace hermoso, porque al Hermoso. final les podemos echar la culpa a lo que sea, que creo que muchas veces, tío, los juzgamos durísimo, pero en el fondo se me hace un acto de amor, de tener a estos guías que te están recibiendo entre planos, ayudarte a transitar las Importantísimo. nuevas leyes y reglas que hay Sí. acá. Y Sí. entiendo que no todos los papás pueden ser buenos y no todos los mamás pueden ser buenos, y entiendo que hay, o sea, la sociedad todavía está muy endeudada con los papás, las mamás y las crianzas, pero en términos de la función se me hace algo Que lo, hermosísimo. sí, estoy de acuerdo contigo y creo que una persona no se vuelve realmente lo que llaman un adulto responsable cuando no, cuando se sigues echando la culpa a tus papás de algo, hay una parte de inmadurez todavía. Exacto. Porque entonces tú dices, absorbo, tomo y te agradezco lo mejor mamá, lo mejor papá, y lo que no, yo lo voy a trascender, Exacto. Es que son mi las chamba. polaridades. Sí. Lo bueno que me dejas y lo que no, lo Exacto. que yo voy a trascender. Lo que no es mi chamba y Lo- yo voy a trabajar eso y me Claro. responsabilizo de eso. Pero son nuestros héroes, claro, Sí. y aceptar esa parte es maravillosa. Ahora, yo lo que me he dado cuenta mucho, metiéndonos en el tema de los sistemas, Ajá. hay un rol ahorita en una parte de los sistemas en desintegrar lo familiar. Sí. O sea, terminar con la cultura, bueno, pero sí en cegar este rol de los padres, que incluso, porque yo creo que lo peligroso, creo, o justo una de las cosas que yo vi metiéndome a esta oscuridad, este tema Sí. muy denso, Me encanta, échalo. es otra de mis hipótesis, que el egoísmo más grande o el nivel de oscuridad más fuerte lo que busca es ser Dios. Porque no puede ser Dios. La única manera en la que la oscuridad puede jugar a ser Dios es desconectando a la gente de su libre albedrío. Entonces, si yo a través de la tecnología o lo que sea logro desconectarte de tu propósito, pues estoy de alguna manera sintiendo lo que siente el creador. Claro. Es como la versión más oscura de lo más Sí. oscuro. Ser uno mismo con todos, pero desde la oscuridad. O sea, yo controlo en una conciencia a través de la manipulación, Sí. lo cual elimina el libre albedrío. Claro. ¿Y qué pasa con muchos sistemas? Sí, No es que estén diseñados, o no sé qué opinas tú, que si realmente la intención sea hacer ese diseño de desconectarnos de nuestro poder, de nuestro propósito, pero siento que hay muchos sistemas sí, educativos, religiosos, etcétera, totalmente. en donde es como desconectarte de ese poder, de esa fuente, de ese propósito. Y siento que al final es, pues sí, hasta hay documentación, ¿no? Desde en el momento que se creó el sistema educativo, que hasta Henry Ford dijo, como, a mí no me interesa tener una nación de pensadores, a mí me interesa tener una nación de trabajadores. Totalmente. Y era como, no te El cuestiones, sigue egoísmo. las reglas. Sí, totalmente. Pero creo que así como vemos, es lo mismo. Lo bonito es que así como, porque hay una opresión muy fuerte en el Sí. sistema, porque también hay un despertar muy fuerte, ¿no? Así como va a haber una opresión, creo que va a haber, estamos a punto de vivir una era Sí. revolucionaria de telepatía, Sí. a mí me pasa, o sea, con mi pareja de repente estoy pensando algo y a todos nos ha pasado mucho lo de, oye, pues estaba pensando en ti y me Ajá, llamaste. claro. Es un Sí. clásico, Sí. incluso en el mundo viejo. Pero en el mundo nuevo siento que ya va a ser mucho más accurate. O sea, va a ser este mundo incluso de las mentiras. De si yo siento algo no te lo digo, lo vas a percibir. O sea, va a ser difícil ocultarlo. Sí. Yo lo he experimentado en muchos sentidos con mi pareja, en muchas áreas de nuestras vidas. Y digo, wow, o sea, es algo muy bonito. Y creo que lo que te digo, va a haber mucho menos dolor. Entonces, ahí es donde invito yo también a la gente, y que lo hago a través de la música, que esa es como la semilla que yo puedo poner, aportar. O sea, ser un canal, no me la creo, porque sé que el día de mañana me voy, dejo este avatar y sigo. Y listo. Sí. ¿Dónde? Por ahí.
Algo nuevo. Pero lo que puedo hacer ahorita, el tiempo que me quede, ya que no sé cuánto es, pues compartir esa parte para mí, porque me gusta, y para los demás, ¿no? Para activar esa conciencia. Se me hace hermoso, porque al final, pues simplemente es poder ofrecer una alternativa a una realidad que es posible de vivir con mucho menos sufrimiento, del cual el sistema estamos diseñados, Sí. ¿no? Para sufrir mucho. Entonces, Que como lo que ¿quién no creamos con el tomaría algo para inconsciente. no sufrir tanto? Sí, totalmente, que lo creamos con el inconsciente, ¿no? Al no sernos responsables como sociedad, permitimos que eso siga existiendo. Un poco lo que dicen que cada país tiene su gobernante, ¿no? Que es el que se merece. Sí. Entonces creo que es lo mismo. Mientras más personas se hagan responsables. Pero la gente piensa que la responsabilidad es 360 en la vida, no es solo la del trabajo. Es maravillosa esa responsabilidad, porque te das cuenta que al ser responsable, eres co-creador. Y eso es maravilloso. 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 Entonces es algo muy bonito y la gente le tiene mucho miedo a veces a ser responsable y es maravilloso. Pero ya cada vez hay más apertura. Es como un podcast. Antes, viéndonos al tema de los sistemas, en el pasado pues era todo centralizado en una televisora, Sí. tal. Y ahora pues tenemos esta maravilla de que desde aquí puedes cambiar la vida de las personas. Ya hay más apertura. Claro. No hay censura. Exacto. Como lo era antes. Empieza a haber mucho más tolerancia, Claro. más diversidad de contenido, al que le Exacto. llegue a cada quien con lo que te vibra, ¿no? Exacto. Y eso ayuda a que las personas vayan despertando, porque además, ¿no te pasa que cuando te llega algo de este tipo de información, hay veces que dices, con esto resueno durísimo, y hay veces que dices, no, con eso no resueno? Es como que si despertaran estas células tuyas donde dices, "Oh, esto ya sabía que existía, Sí. o esto no, lo estoy recordando, o esto llegó a mí, o Y te esto". emociona. Ajá, y te emociona y te da Dices, energía, esa "Wow, vitalidad de, claro". "Oh, acabo de entender algo muy cañón". Exactamente. No, y es ese deseo de reconectar. Y está súper padre. Yo creo que en general hay una. Sí, creo que. A ver, no quiero ser pesimista en lo absoluto. Sí, creo que van a ser años de muchos cambios. Que a muchos les va a costar. Tal vez a todos, me incluyo en muchas áreas, pero también me pongo en la óptica desde. Ok, sé que esto se está limpiando lo que se tenga que limpiar para para entrar a esta nueva dimensión, este Sí. mundo nuevo, lo que queramos llamarle, ¿no? Es este cambio de era, ¿no? Este cambio de era. Hay una película fascinante que se llama La Bella Verde, que es en francés, La Belle Verte, y la encuentras en internet, en ahí sitios, ¿no? Gratis. Pero la creó una cineasta mujer francesa en el 96. Y era tan avant-garde todo lo que decía que la prohibieron 30 años en Europa y en Rusia. Wow. La acaban de desprohibir en el 2021, justo cuando empezó este evento global. Y se me hace muy interesante porque la película arranca con que los niños van a la escuela y tienen clases de telepatía, de telequinesis, de matemática universal, de clarividencia, de todas estas cosas. Entonces es algo como lo normal, así como tú vas a estudiar historia y biología y ese tipo de cosas. Y luego narran un poco de, tienen que hacer las visitas a los planetas de alrededor y una persona dice, bueno, yo me voy de voluntaria al planeta K24, perfecto. Sí. Le dicen, ¿quién quiere ir a la Tierra? Y dice, nadie. ¿Por qué? Dice, no, porque la última vez que fuimos, estos tarados están peleando en la Revolución Francesa por cosas tan básicas como la libertad. Y entonces al final viene alguien y empieza a narrar las cosas que pasan acá a otras posibilidades de mundos afuera y te botas de la risa de decir, claro, ¿en qué momento creamos este sistema? Y nosotros estamos viviendo ahí. Si no te lo cuestionas, pues naces en ese sistema y ahí te quedas. Es que hay un dato muy importante que para muchos puede sonar a ciencia ficción. Yo he comprobado que es así en mi realidad. No todos venimos del mismo lugar. O sea, y eso es importante entenderlo. Yo he pensado como si nos hubieran puesto en la Tierra, en estos cuerpos, para operar bajo las mismas reglas todos. Pero eso no quiere decir que también estas guerras se generan mucho porque ¿te ha pasado que conoces a alguien que es completamente distinto a ti? Parecería que es otra raza en un cuerpo humano. Entonces yo me he dado cuenta que yo tengo amigos genuinamente, acuerdo de uno, no voy a decir nombres, pero un buen amigo que ya no veo, pero que me decía, es que si a mí me quitaran un brazo, me pusieran un brazo biónico, yo sería feliz. Amaba la tecnología, amaba este nuevo cambio de era y ahí me di cuenta y dije, claro, es que él no viene del mismo lugar que yo. Y lo acepto, no tiene por qué haber guerra. Claro. Si tú fueras el creador de toda esta realidad, o sea, si hubiera un solo creador, yo sé que lo haría tecnológico. Te metería un chip en la cabeza y te haría... Entonces entendí que realmente es como si fueran distintas especies con diferentes visiones de la realidad y que vienen de diferentes lugares. ¿Cuál va a ganar? Pues
Yo creo que la que se va, siempre el amor, la verdad, esa se va a manifestar, ¿no? Pero así como también, como le llaman los reptilianos, todo esto, existe. Existe. O sea, suena ficción y todo y lo quieren llamar teorías de conspiración. Entonces es una manera de desarmar toda esta parte, ¿no? Pero yo sí tengo amigos y me he dado cuenta que tienen una visión más reptiliana de la realidad. Y no está mal, y los quiero, ¿eh? Y nuestra búsqueda en la vida es otra, pero aún así en ciertas partes conecto con ellos, pero vienen de otro lado, no vienen del mismo lugar al que vengo yo. Que vienes tú. Ajá. Y también pasa cuando conoces a alguien y dices, esta persona viene del mismo lugar donde vengo yo. ¿No? Exactamente, O sea, exactamente. no sé dónde es, pero del mismo lugar. Pero viene o resuena, de un lugar vecino, ¿no? Exacto. Me gustaría Totalmente. preguntarte, Cris, ¿cómo has descubierto tu propósito? Y si te sientes cómodo y en confianza, Sí. ¿cuál es ese propósito que has descubierto? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Siento que sigo trabajando en encontrar todavía el core. A ver, es lo que te decía, como terrenalmente la música, que es con lo que puedo compartir. eh, Más que la actuación. Muchos años de mi vida hice actuación, pero te limita en el sentido que tú no estás, estás interpretando un personaje. Tengo la idea de escribir mis propios personajes y de desarrollarlos, pero en esta etapa de mi vida me he dado cuenta que a través de la música puedo compartir, ¿no? Esto, Sí, la palabra sí. cantada, en ese sentido, con ese mensaje. Y las vibraciones de la música. Me gustaría meterme más en los temas de Hertz, o sea, que realmente cuando escuche, porque Las también en la historia frecuencias. han modificado muchas cosas musicalmente Sí. que bajan vibraciones, pero al elevar las vibraciones con los hertz, y eso lo hablo con los músicos, y ahorita justo estoy en ensayos porque tenemos una gran banda, que justo estamos sanando la perspectiva de la música, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar realmente en la vibración a las personas con lo que tocamos? Pero más allá de la música, siempre me vi como filósofo. La filosofía siempre me ha gustado. Eh, el amor a la sabiduría, a cuestionarme, a preguntarme todo esto. Y me gusta la innovación, me gustaba inventar. Desde niño me gustaba construir cosas, pero me di cuenta con el tiempo que no era algo tecnológico, lo que te decía era más hacia la conciencia, que también se me hace una tecnología maravillosa. O sea, yo sí, como que mi perspectiva y el fin de lo que yo siento que es mi propósito es poder ver cosas terrenales y elevarlas. Sí. O sea, como desde crear, como un arquitecto y poder elevar cosas del pensamiento, porque me doy cuenta, o sea, haciendo una síntesis de todo lo que he vivido, es como si pudiera ver que la espiritualidad también es un sistema. Entonces yo veo mucho los sistemas operando, pero son sistemas mucho más ligeros, no son tan Sí. densos. Entonces, pero que todo va conectado, son capas, ¿no? O sea, eso que sientes de repente se manifiesta en lo físico y se revienta una vela, pero vino exactamente, del éter, de lo liviano. Es como parte todo de esa energía y como veo todo como sistemas espirituales. Entonces me gusta desglosarlo, entender cómo opera la espiritualidad y también podérsela explicar, ¿no? Nos podemos volar la barda. Hay gente con la que tal vez tienes que masticarlo y Claro. explicárselo de una manera muy distinta, pero es eso, es aterrizar y elevar, ¿no? Sí. Así es como mi propósito. Pero lo conocí a través de la actuación en mi vida. Ahí comencé la parte de la chamba, que eso lo agradezco mucho, ¿no? Que fue lo que además la vida te puso ahí, como de La- órale, vas para allá. Exactamente, vas para O allá. sea, Y que no ha sido fácil, es un proceso difícil porque también está rodeado de gente que es todo lo opuesto. O sea, y no digo que todos, pero en su momento yo en el medio me sentía como que, pues, estaba como pez fuera del agua, porque, claro, como este porque sapo de otro pozo, no ¿no? podía hablar con la gente sobre estos temas. Y era difícil porque todos tenían otra mentalidad. Había gente específica con la cual conectaba y era maravilloso, pero ahora ya es una apertura, es un mar de Ahorita ya posibilidades. está mucho más fácil, porque además cada vez Claro. hay más información. Yo estoy impresionada, por ejemplo, con diferentes autores, desde un Ervin Laszlo, ¿no? Ajá. Matemático, filósofo, músico. Que me tienes que pasar, por favor, tus Ah, recomendaciones, sí, sí. sí, sí, no, o sea, que habla acerca, imagínate, un matemático físico, filósofo, músico, que además es fundador del Club de Budapest, que es este club que reúne como a los pensadores más importantes para resolver los problemas más grandes de la humanidad. Y tiene varios libros hablando de la energía akáshica. No, pues wow. Wow. Ahí está Jill Bolte Taylor, la que te contaba, la Sí. neurocientífica, que le da un derrame cerebral del lado izquierdo del cerebro y se queda con el lado derecho. Y como ella en su libro Whole Brain Living habla desde el lado muy racional, desde ese personaje racional, lógico de procesos y sistemas, como el futuro de la humanidad es el cerebro espiritual, ¿no? Obviamente Sí. habla de balancearlos y todo, pero le apuesta mucho a ese cerebro o a ese personaje espiritual. Tienes autores como Rebecca Campbell, que habla
habla en sus libros, bueno, escribe en sus libros acerca de que cómo ella llegó con Hay House a firmar el contrato de sus libros, hablando de que tenía un consejo de guías. Wow. Y que tenía maestros que la guiaban y que tenía clarividencias. Y luego ves a una Gabby Bernstein que te dice cuál es la clave para manifestar y le habla acerca igual de sus guías y sus maestros en otro plano. Entonces, realmente hay más apertura, sea cierto o no, creas en eso o no, da igual, nada más simplemente hay más apertura donde las personas están compartiendo sus procesos, sus conexiones Sí. y se están viendo como una posibilidad de opciones, ¿no? Sí. También aquí al podcast vino Bárbara Mori a hablar y se aventó una meditación espectacular y a Sí, hablar sí. de su conexión espiritual y de su sanación y es como ya está empezando a abrir todo esto y obviamente algunos van a decir, ay no, ya sabes, ahora resulta que son gurús o charlatanes o lo que sea, da igual, porque no se trata de ponerte ni más ni menos que nadie, no te hace ni más ni menos, nada más simplemente es acceso a cierta información, que si lo ves desde hace muchos años había escuelas de misticismo, había escuelas de conocimiento, hoy en día acabo de ver que en Inglaterra abrieron la primera licenciatura en misticismo, Wow. entonces ya está regresando en cierto sentido un poco de ese conocimiento y se le Sí. está dando forma y estructura. Yo creo que no podemos ni siquiera dimensionar o sea, lo hermoso del futuro en cuanto a este misticismo. Va a ser como comer, va a ser algo Sí, de lo que vas a estar hablando casual, con todo el mundo conectando, ¿no? conectando Escribiendo totalmente. acerca de eso, Sí, al etcétera. contrario, si creo que echar un clavado al futuro y nos voltea a ver, diría, uy, les falta. La verdad, Sí. les falta todo. Pero que es un proceso también, sí es colectivo hasta cierto punto, ¿no? Puedes ver estos seres adelantados a su época. Por vidas pasadas, por algo, tienen una conexión, un canal, por algo. Sí. Digo, y al final el todo por algo se manifiesta dice, este personaje le voy a dar más claridad en este tema porque va a ayudar a otros con su propósito, ¿no? Y de ahí, pues, pone semillas, o sea, pone semillas del futuro. Justo hablando como de la línea del tiempo, eh, es que mira, tengo 3 cuadernos. Tengo uno donde escribo todo lo que me llega, y así Ajá. son ideas, una que no tiene nada que ver con la otra. Otra que le estoy dando más estructura, que es el tema de los sistemas, que es muy importante en estos tiempos. Y otro donde hablo solo de conexiones como de la Tierra y la Sí. parte superior, ¿no? Como ¿Y, básicamente. ¿Y son libros que estás planeando publicar o son libros que escribes para ti? Son libros que escribo para mí, Ajá. pero el de los sistemas sí es algo que quiero ¿Qué quieres desarrollar compartir? y que Ajá. quiero compartir. Podré ni ponerle mi nombre, lo quiero poner allá afuera por el Claro, simple a hecho quien le llegue. exactamente. Pero en uno de estos hablo sobre el tiempo, como la importancia es, eh, siempre tendemos a ver el pasado como del lado izquierdo, el presente y el futuro. Yo me di cuenta, y esto lo vi personalmente, en heridas y cosas personales, dije, si yo sano estas partes del pasado, porque a veces si no las sanas, ahí siguen. Y lo que pasa es que si no sanas algo del pasado, el presente, que es el regalo, como dicen, el presente, que de aquí te vuelves el co-creador, no en el pasado ni en el futuro, en el El presente del presente, co-creador, sí. y tú no sanas el pasado drena energéticamente al presente y el presente no puede volverse co-creador por prejuicios, por cosas, que eso es lo que nos pasa a la mayoría en muchas áreas de nuestra vida. 100%. Yo como lo había visto, lo había visualizado, es como una pieza de rompecabezas. Sí, La pieza del rompecabezas tiene una forma y quizás en un lado le falta, te voy a inventar, merecimiento y en otro lado tiene demasiado, o sea, la pancita que le sale, enojo, etcétera, etcétera. Si esa misma pieza no te metes a sanarla, para transformarla, sí, esa misma pieza se va a imprimir otra vez en el presente y como se imprime en el presente, se va a imprimir en el futuro. totalmente, Entonces vas a vivir el totalmente. mismo enojo, el mismo no merecimiento o el mismo lo que sea que sea. Por eso muchas veces nosotros podemos ser el mismo común denominador de nuestros problemas emocionales. Hay Sí, veces que a las personas o que nos pasa lo mismo, que te tropiezas con la misma piedra una y otra vez sí. hasta que no aprendes de raíz dónde está ese bump en el útero, la memoria o en la herida o el Exactamente. trauma que tuviste. Y mira, yo creo que, o sea, entonces no sano el pasado y el pasado empieza a drenar mi presente y en el presente no puedo manifestar el futuro porque me sigue regresando al pasado, ¿no? Se vuelve una paradoja y una cosa muy extraña. Por eso la importancia de sanar ese presente para que la energía del presente esté limpia y a partir de esto poder manifestar. Y algo que yo me he dado cuenta es, no es que necesariamente tenga que ir al pasado, echarme siempre un clavado y ver todo lo malo que pasó. Cuando tú empiezas a hacer acciones positivas, con el simple hecho de accionar lo que sí quieres y lo que es bueno para ti, el pasado se empieza a borrar. Lo empiezas a reescribir. Entonces no es necesario meterte la herida y empezar a ver "Puta, lo que me dolió", o sea, no, sino reescribirlo con nueva información positiva donde quieres, corriges el pasado y el presente ya puedo accionar hacia el futuro. Sí.
Y entonces se repite el ciclo y otra vez. Entonces, pero el presente, por eso es lo más poderoso, ¿no? La Lo meditación. más poderoso. Justo te iba a preguntar acerca de la Sí. meditación. Cuéntame acerca de tus prácticas de conexión. Mira, yo no siempre fui el mejor en meditación. De hecho, me costaba mucho trabajo. A mí lo que me funcionó fue soltar. Decir, a ver, cerrar los ojos. Cada vez. Entonces tengo distintos tipos de meditación donde manifiesto hacia el futuro. Pero tengo otros donde entro con una relajación, un mantra que me enseñó un maestro que no lo puedo pronunciar porque es para mí nada más, pero lo tengo internamente. Y la primera vez que lo hice sentí como si hubiera una explosión aquí, fue impresionante. Y mi cuerpo se relajó. Ahí me di cuenta que pues el estrés es una energía de falta de certeza y me sentía súper bien, mi cuerpo se sintió relajado y empecé a conectar con lo de adentro. Y me di cuenta que desde ahí un cuerpo estresado le es más difícil manifestar. Claro. Entonces, un cuerpo en calma, te das cuenta que desde ahí es una intuición, estás alineado. Entonces, la meditación para mí es lograr, incluso en estos ejercicios, si te funcionan 5 o 10 minutos, hay gente que si te funciona correr y luego meditar, perfecto. Date, sí. Analízate, es muy importante, pero la meditación es el conectar contigo mismo y sobre eso empezar a manifestar o crear o relajarte o algo tan sencillo como el estrés. Sí, conectar. Conectar contigo mismo y liberarte del estrés. Ya ves, no tienes que hacer nada y simplemente tu cuerpo se empieza a relajar y solito empiezas a sacar mucha basura de lo que está en Totalmente. tu ser. Se me hace muy interesante también que en la meditación como que tenemos la idea de sentarte fijo sin moverte y no pensar. Y todo el mundo está como, no, ya estoy pensando, ya estoy viendo cómo calla mi mente, no se puede callar mi mente. Y en el fondo, igual, si lees diferente literatura que hay alrededor, tienes, por ejemplo, desde una Rebecca Campbell que te dice, yo, mi espacio de conexión o de meditación que hago diario es cantar, Sí, bailar sí, y luego sentarme con música mientras muevo el cuerpo. Otra chava, por ejemplo, Gabby Bernstein, es autora, igual dice, yo para mí arranco con la gratitud, escribo todo lo que estoy agradecida, después de ahí empiezo a hacer como estiramientos, yoga para crear espacio y luego me siento a meditar. Otros dicen, yo mi meditación es correr. Otros dicen, yo mi meditación es literal moverme, cantar. Mira, justo, es que acaba de haber un trueno, para los que no escucharon, y un trueno poderosísimo. Para otros, por ejemplo, puede ser conectar con la naturaleza. Para otros es quedarme literal quieto, completamente fijo. Para otros es respirar. Entonces, siento que hay muchos caminos para encontrar esa conexión o ese espacio meditativo, esa zona, por así sí. decirlo. Y lo que vale la pena es probar diferentes. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, de las respiraciones, es justo eso, que yo, por ejemplo, en mi caso, acceso a esos estados, a la zona de meditación, en menos de 2 minutos a través de la respiración. Wow. Y quizás hay Es muchas veces que poderosísimo. estoy sentada diciendo, ay, no, es que ya me acordé, me falta hacer el pago, no le marqué a tal, y estás todo el tiempo en la mente. Entonces, creo que es como prueba y error ver cuál es el formato de conexión que tiene cada quien. Sí. Y está padre que digas que tú tienes momentos de 40 minutos y momentos de Y 20 ahí ayuda minutos. mucho la inteligencia emocional también, como para la meditación. Incluso decir, los problemas se administran. El simple hecho de decir eso también ayuda. A decir, Sí, ahorita, al ratito lo atiendo. sí, Yo ahorita voy a dedicarme a esto. Y hay veces, claro, a mí también me jala que estoy meditando y digo, bueno, lo hice, no conecté ni nada. madres. Pero ya estuve Voy ahí. a pagar esto porque si no me lo cortan, ¿no? O sea, también es eso, ¿no? Totalmente. A mí me gustaría preguntarte Sí. acerca de las relaciones. ¿Qué has aprendido sobre tus relaciones en el pasado? ¿Qué veintes, qué cosas te cayeron, ¿no? Sí. Que te ayudaron a entender sobre tus relaciones en el pasado y que son importantísimas en tu relación actual. Espejos. Lo que decíamos de espejos. Que es muy cierto lo que dicen. O sea, traes esa energía sobre lo que tú estás vibrando. Tuve esas relaciones tóxicas terribles, manipuladoras, donde sentía que me estaba volviendo loco, pero yo jalé esa energía. Eh, Relaciones súper amorosas de corto tiempo, o sea, pero al final todas mis relaciones me han enseñado algo valioso, o sea, les agradezco porque han sido grandes maestras y es un reflejo de donde yo he estado vibrando, ¿no? Porque me veo ahora y en estas etapas en donde me honro y me agradezco el haber pasado por todo eso y ahora quien soy es la persona que está a mi lado, ¿no? Entonces, sí siento que las parejas es muy fácil ver, y yo no conozco a tu pareja, pero seguramente vibran en lo mismo. Y es eso, ¿no? La pareja es la expresión perfecta del otro. Entonces puedes conocer a alguien sin conocerlo, a través de la pareja.
porque están vibrando igual, están ahí. Y creo que es de las decisiones más importantes. O sea, quién escogemos como pareja porque influye para bien y para mal Para bien y para mal. en toda nuestra vida. Créeme que lo he visto. O sea, he visto amigos donde digo, no está en un buen camino ahorita. Es su aprendizaje, pero es mucho la pareja. La pareja es la base, es la casa, es donde parte todo. He visto mucho, incluso aprendí otra vez de la numerología también, que hay personas que se desestabiliza más su mundo cuando no están bien con la pareja. A todos nos afecta de cierta manera, pero hay personas que se les hace más fácil decir, bueno, ahorita no estoy en la pareja, pero en el trabajo voy a darlo todo. Y hay personas en las que dicen, puta, yo al principio en mis relaciones, incluso era un miedo que yo tenía en mi trabajo, porque siempre para mí, trabajar desde pequeño era, lo más importante para mí es la carrera, no existe nada más. Fui incorporando a la pareja a mi vida, no era lo más importante. Después me di cuenta de la madurez que la pareja es con la que yo crezco espiritualmente, ¿no? Ahí está el verdadero crecimiento cuando hay amor. Y de alguna manera fui diciendo, ok, lo que la carrera no es lo más importante, sino crecer a través de la pareja. Pero sí fue para mí un proceso, ¿eh? Un proceso difícil de ir soltando, porque mi miedo era, si yo estoy mal con la pareja, o sea, yo trataba de repente decir, no, no hay tema, no hay problemas, porque tengo que ir a trabajar, Claro. porque me desestabilizaba mucho el estar mal con mi pareja. Ahora ya no, puedo tener temas y no pasa nada, como que ya aprendí a separar los mundos. Afecta, pero no dejo que Pero no es ya tu identidad. ya no es mi identidad, o sea, nos damos lo mejor hasta donde llegue, ¿no? Sí. Porque también no sabes si con esa pareja duras 15 años, 20 años, toda la vida o 2 años, o sea, es relativo el tiempo también ahí. Totalmente. ¿Me podrías compartir como un hack o algo que tengas con tu pareja actual que es así como que dices, esto es preciado de algo que hayas aprendido y que hayas dicho, no manches, el valor que tiene esto en mi relación? Desde cómo solucionar un conflicto o cómo si llegas mal vibrado a la casa, qué dices, cómo se acomoda o no sé, algo que digas, esto fue oro encontrarlo entre nosotros. No sacar la basura en tu pareja, para eso creo que está mejor ir al terapeuta. Este, claro que hay una comunicación y puede haber miedos, porque si, oye, me siento así hoy, me siento así, pero no poner los trapos sucios sobre la pareja. Eso se me hace terrible, aprendió que no funciona. Eh, escuchar a la pareja es muy importante. Yo tuve que encontrar mucha tierra porque soy de esas personas que en el pasado hablabas y de repente tú me sigues hablando y yo estaba en automático así, pero mi mente ya estaba En en otro otro lugar. lado. Exactamente. Entonces, escuchar mucho a la pareja, y me doy cuenta que escuchando es donde más aprende uno, ¿no? Es muy valioso. ¿Qué otra cosa en pareja? Los espacios que son vitales también en la pareja, porque si no entra una codependencia a cierto nivel en cada pareja. Es normal, también puede pasar, pero los espacios, escucharse, em, saber que hay ciclos dentro de la pareja también. O sea, no, Hay ritmos, hay hay ritmo, evoluciones. exacto, y es como un viaje en barco, no hay olas y pues, el destino o sea, no sabes hasta dónde vas a llegar a la isla, ¿no? Pero es un viaje y no nos damos cuenta, pero estás con tu pareja y nos damos cuenta que sales un día al trabajo y regresas, te encuentras en la noche, los dos ya cambiaron. Lo que pasa es que es tan poco en el tiempo, es difícil de percibir, porque son unas horas las que pasaron. Pero si tú con esa pareja te separas 2 meses y regresas, ya son otras personas. Y creo que en esas búsquedas personales también es como cuando ya no cuadran dos personas, también es aceptar que ya no están ahí. No forzar las cosas en pareja, es importante, lo que he notado. Dejar ser libre, me ha ayudado muchísimo. Eh, y apoyar también, apoyar a la otra persona, o sea, no ser egoísta y ser más, o sea, dar más a la pareja, estar ahí pensando constantemente en la otra persona. No sé, hay muchas, pero Sí, pero esas son las que las que más. me llegan ahorita creo que son Sí, esas. divino, me encanta. A mí me gustaría, de cierre, preguntarte si tuvieras la posibilidad de dejar un mensaje de conciencia en la mente de millones de jóvenes, ¿cuál sería? ¿Un mensaje? Muchos, si quieres, uno o muchos, lo que tú No, quieras. muchos. Eh, quiéranse. El cliché, ¿no? No, no, estoy pensando, es una buena pregunta. Mm,
Busquen, eso era algo que me ayudó muchísimo a mí encontrar como madurez y estabilidad en mi vida, es busca lo que te haga bien. O sea, cuando sientas miedos o sientas una falta de fe, si es la Biblia, si es hablar con Dios, si es hablar a una virgencita, prender una vela, busca las cosas que te hagan bien. A mí me ayuda mucho rodearme, o sea, es un círculo, es un 360 de cosas que me hacen bien en la vida. Sí. Yo sé que si estoy peleando en pareja, me funciona ir a caminar, no meterme a los golpes. No me funciona, a mí no me funciona quedarme en los golpes, tengo que ir. Me funciona prender velas cuando estoy estresado, quiero manifestar algo, prender inciensos, me gusta Sí, de limpiarme. velas, siempre. Si me siento muy estresado, salgo a caminar. Tengo mucha basura mental, me pongo a leer, me pongo a escribir. Entonces me analizo y veo qué es lo que a mí me hace bien, porque no, a veces no nos conocemos lo suficiente. Entonces saber qué me hace bien, y eso es una gran herramienta para cualquier adversidad en la vida. Sí, Conócete bien, ve qué el es lo que te gusta autoconocimiento. y qué es lo que no te gusta, porque en lo que no te gusta, el enojo es algo que pone límites, ¿no? O sea, Claro, es como, este soy yo, sí, abrazar tu identidad, tu personalidad y decir, esto me hace bien, esto no. Y eso te da muchas herramientas allá afuera. totalmente, porque además creo que desde chicos nacemos, ¿no? Nacemos de cuenta con la personalidad. Y de ahí, poco a poco, por pertenecer a nuestro grupo de origen, vamos tapando esa personalidad y vamos convirtiéndonos en algo Sí, más para lograr nuestra sobrevivencia de que nuestro grupo de origen pues no te pueda cuidar y te pueda, ¿no? Pueda estar viendo por ti. Entonces, por la necesidad de esa pertenencia, vamos tapando lo que somos por en cierto sentido complacer un poco a los demás en sí. este sentido de sobrevivencia. Que es natural, Es creo que pasa, natural. sí. Y llega un momento en la vida donde la chamba es, ok, ahora voy a rascar afuera de esa personalidad de defensa Sí. y buscar literal mi personalidad de esencia y encontrar quién soy yo, ese autoconocimiento que te Eso. nutre, que te hace bien, etcétera. Totalmente. Y en ese que te nutre, sobre todo en estos tiempos de estrés, que ya el estrés no es como antes, no es al que trabaja en la fábrica. El estrés pega en la escuela, pega con los amigos, pega con pertenecer a un círculo social. Voy a pretender quién no soy porque quiero Sí, pertenecer, que es parte de, pero para encontrarse, conectar con uno mismo, decir quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. Y sobre eso, no, hoja de papel, esto no me gusta. sí, No me gusta estar hablando mal de otras personas. Claro, que es un sí, juicio, es una energía. sí. Ok, esto no me gusta. Esto sí me gusta. Ser proactivo, me gusta ayudar a los que están en la calle, que necesitan ayuda, o a fundaciones. O sea, hacer una lista de todo lo que te hace bien y todo lo que te hace mal es súper importante. A mí me ayuda muchísimo. Valiosísimo. Ajá, exactamente. Y Y te ayuda a poner límites. testearlo a prueba y error de, ah, sí, esto sí me hace bien, esto no me hace Exactamente, bien, ¿no? exactamente. Y en ese caso el trabajo a mí me ayuda a llegar antes. O sea, no me gusta llegar tarde porque me presiono y entonces se vuelve un caos. Ya vi que no me funciona. Prefiero llegar media hora antes Claro, para yo no sentirme mal. claro. Para no alterar tu O a sistema la hora. nervioso antes de lo Exactamente. que vayas a empezar. Exactamente. Entonces ya sé que ahí no caigo, ¿no? Sí, Sigo linda. trabajando cosas. Una de ellas es no dormir tan tarde. Me levanto temprano, pero Te cuesta. ayer dormí 3 horas porque estaba con una perrita nueva que tenemos. Ay, sí. Y es normal, pero yo también me estoy educando, ¿no? En los hábitos de decir, pues voy a tratar de dormir más temprano. Siempre he sido muy nocturno. Y ahora modificar eso, ¿no? Claro, porque además todos los estudios de biohacking dicen que nos vamos a dormir a las 9 de la noche, porque a Imagínate. partir de las 10 de la noche a las 2 de la mañana es cuando producimos sueño profundo y si producimos suficiente sueño profundo, Sí, producimos suficiente REM. claro. Entonces es muy importante irnos a dormir cuando se pone el sol. No sé dónde he estado yo todos estos años. ¿Dónde está mi REM? Oye, Cris, muchísimas gracias. Gracias por compartirte. ¿Dónde te pueden encontrar la gente en redes sociales? En redes sociales, Christopher Uckerman. Pongan Christopher Uckerman y van a ver la palomita en las redes sociales, porque luego salen 200 y les cambian. Christopher Uckerman y las palomitas, ¿no? Perfecto. TikTok, Instagram. TikTok subo más videos sobre estos temas, y en Instagram subo mucho lo musical. Perfecto. ¿Y cuándo va a salir tu próximo sencillo? El próximo sencillo, yo creo que más o menos a finales de junio, Perfecto. Ok, buenísimo. para que lo escuchen. Genial, no me lo pierdo. Súper. Oye, Cris, antes de cerrar me gustaría hacerte unas preguntas cortas. Lo ideal es que Sí. contestes con una palabra o con una respuesta corta. Ok. Va. Para ti, ¿qué es crear? Para mí crear es escucharme. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Pasión, felicidad, ¿Qué alimenta tu alma? innovar. Uno de tus autores favoritos. Robin Sharma.
Uno de los mejores libros que has leído. Wisdom of the Truth de Rav Yeda Ashlag. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Analiza tu diseño. Me gusta. El problema más urgente para la humanidad. Reconectar. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Respetar al otro. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Siendo honesto conmigo mismo. Divino. Muchísimas gracias, Cris. Muchas Gracias por gracias. compartirte. Gracias. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que nos sigas y te suscribas en todos nuestros canales. Estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y te invito a que nos dejes tus comentarios, alguna pregunta que tengas para Cris o para mí. Nos va a dar muchísimo gusto leerlo y gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Cris. Gracias.